el tefelim, buena semana, ay buena semana, mos del Dios alegres y sanos. A nuestros padres bien honrar, a nuestros padres bien honrar, y a los novios alegrar. Buena semana, ay buena semana, mos del Dios alegres y sanos. Buena semana, ay buena semana, buena semana, ay mos del Dios. Y ahora sí, muy buenas tardes, muy buenas noches también. Bienvenidos a todos al segundo encuentro del CIDICSEF en este año 2021-2021. No sé ustedes, pero yo tengo agendado en mi agenda virtual del celular todos los miércoles un encuentro con el CIDICSEF, porque la verdad es que más allá de que yo sea el presentador y el moderador de cada encuentro, no me quiero perder nunca cada uno de los encuentros que tenemos. Quiero que sepan que para este segundo encuentro tenemos la oportunidad de charlar con la autora de un libro más que interesante, y esta obra literaria se titula como Libros, Lecturas y Lectores Sefardíes, y su autora es Paloma Díaz Mas. Contaremos también con la presencia de una gran cantante, y es ni más ni menos que Karin Rosenfeld Mordo, quien estará a cargo, por supuesto, de la parte musical del encuentro de hoy. Como ustedes saben, cada encuentro, antes de comenzar, tenemos agradecimientos especiales para hacer, y son a todas aquellas entidades que nos auspician y que nos acompañan a lo largo y ancho de todo el continente, y que nos acompañan, dicho está, en cada uno de los encuentros, y ellas son la Comunidad Israelita Sefaradí de Chile, el Centro de Estudios Sefardíes de Caracas, la Comunidad Israelita Sefardí del Uruguay, la Sociedad de Beneficencia Israelita Sefaradí del Perú, la Comunidad Hebrea Sefardí de Bogotá, FESELA, la Federación de Entidades Sefardíes de Latinoamérica, FESERA, la Federación de Entidades Sefardíes de la República Argentina, y tenemos especialmente en la ocasión de hoy también a The Sephardic Jewish Brotherhood of America, y también contamos con el auspicio de AUTA, Amigos Argentinos de la Universidad de Tel Aviv. A todos ellos, muchísimas gracias por estar acompañándonos, mientras que seguimos aceptando a más personas que se van sumando. Les mando también un saludo a nuestros amigos que están en Facebook, del otro lado de la pantalla, que me olvidé de saludarlos al principio. Y recuerden, como siempre, les pedimos de contarnos desde qué punto o desde qué rincón del planeta nos están escuchando y nos están viendo desde el día de hoy, que nos pueden mandar desde el chat. Así que, ahora sí, le doy la palabra a la profesora Graciela Teva, quien estará a cargo de la lectura de los currículums. Así que, querida Gra, adelante y bienvenida, porque es la primera vez en el 2021 que te vamos a estar escuchando. Así que, querida Graciela, gusto en saludarte. Bueno, muchas gracias a vos, Ilan, y a todos los amigos que en el día de hoy nos acompañan. Saben muy bien que el CIDICSEF siempre es un orgullo y nos place muchísimo a tantos amigos de tantos lugares del mundo que nos siguen acompañando en esta ruta, que estamos en una etapa totalmente diferente, las reuniones no personales, sino por Zoom. Bueno, voy a leer un poquitito de lo que es el currículum de Paloma, porque es tan vasto, que fue un gran trabajo poder achicarlo. Paloma Díaz Mas nace en Madrid en 1954. Ha sido catedrática de literatura en la Universidad del País Vasco y profesora de investigación en el CSIS, que es un centro de estudios sefárdicos. Sus investigaciones se centran en la cultura sefardí, la literatura oral y el romancero. Ha creado el sitio Sefardí Web y ha publicado libros como Los sefardíes, Historia, Lengua y Cultura, traducido al inglés. También de Shem Tov de Carrión,
Proverbios morales con Carlos Mota. Los sefardíes ante los retos del mundo contemporáneo, identidad y mentalidades con María Sánchez Pérez. Cartas sefardíes de Salónica, la correspondencia con Teresa Madrid Álvarez Pinier, y mujeres sefardíes lectoras y escritoras del siglo XIX-XXI con Elisa Martín Ortega. Como autora de creación, ha publicado novelas, relatos breves y narrativas de no ficción. En 1992 obtuvo el premio Herralde de la novela Con el sueño de Venecia y en el 2000 el premio Scuadi de literatura con La tierra fértil. Algunas de sus obras se han traducido al francés, al alemán, al inglés, al griego y al portugués. Amigos, con todos nosotros la gran Paloma Díaz Mas. Adelante. Le recordamos a Paloma que se active ahí el micrófono. Ya estoy sin micrófono. Bien, pues muchas gracias ante todo al CIDICSEF por haberme invitado esta tarde para ustedes, noche para mí, que estoy en España, concretamente en Vitoria, en el País Vasco. Bueno, es un placer volver a encontrar a amigos con los que me he encontrado por lo menos una vez en Argentina y otras veces en España, y también reunirme con amigos nuevos, ¿no? Entonces, bien, me han pedido que hable un poquito del libro libros, lecturas y lectores sefardíes. Lo voy a enseñar, aunque seguramente saldrá, no sé si sale al derecho o al revés. Sale bien, Paloma, bien. Y aclaramos algo. Lo estamos enviando por el chat del Zoom, la opción para que puedan descargarse el libro online y lo puedan leer desde allí también. Sí, es que, bueno, es un libro que yo quisiera en primer lugar contar un poco la historia de cómo se gestó. El Consejo Superior de Investigaciones Científicas, CSIC, que es el mayor centro de investigación de España, donde hay investigaciones de todo tipo, de ciencias, de medicina, de física, de todo tipo, pero también tiene una importante sección de humanidades y ciencias sociales, tiene una editorial, que es la editorial CSIC, y ahí publican pues mucha literatura científica. Pero dentro de esa editorial hay una colección, una pequeña colección que se llama 23 de abril, que son estos libros pequeñitos del tamaño pues octavo, ¿no? Y que se publican un poco como un regalo a los lectores. 23 de abril naturalmente es el Día Internacional del Libro, ¿no? Y entonces todos los años le piden a algún especialista en distintas cosas, historiador, filósofo, lo que sea, que escriba una pequeña monografía sobre divulgativa para que pueda ser leído por especialistas, pero también por el gran público, sobre algún aspecto de la historia del libro y la lectura. Ese libro se publica en papel, en este tamaño pequeñito, pero también el CSIC, como regalo a sus lectores, lo pone en línea y se puede descargar gratuitamente. Y ese es el enlace que les han mandado. Entonces, este año, Pura Fernández, que es la directora actualmente de esa editorial CSIC, me pidió a mí que escribiera ese librito con motivo del 23 de abril. Cuando me lo pidió no había estallado todavía la pandemia, no estábamos confinados ni nada por el estilo. Y entonces lo primero que se me ocurrió, bueno, pues si se trata de hablar del libro y de la lectura, quiero hacer a través de este libro un homenaje a la cultura sefardí que tanto admiro, por su riqueza, por su diversidad. Y entonces escribí este librito sobre la relación de los sefardíes con los libros y la lectura, desde la Edad Media
hasta prácticamente la actualidad. Naturalmente es una panorámica a grandes rasgos, tiene unas cuantas ilustraciones que precisamente se ven mejor si se descargan el libro online que en este volumen impreso, que es más pequeñito. Entonces, es un poco, pensé, bueno, quiero contarle a cualquier persona, que no sea especialista, que ni siquiera sea filólogo, que ni siquiera sea historiador, a cualquier persona qué han significado los libros para los sefardíes, y de paso así voy a hacer un recorrido por la cultura sefardí, desde la Edad Media, desde antes de la expulsión hasta la actualidad, a través, tomando como hilo conductor, qué han significado los libros para los sefardíes. El resultado es este librito que realmente ya se acabó, lo acabé y publiqué, corregí pruebas y se publicó cuando estábamos totalmente confinados, porque en España tuvimos un confinamiento absoluto de no poder salir de casa en marzo, abril, de prácticamente 2 meses. Así que es un libro que de hecho yo lo relaciono con una situación muy especial de mi vida y de la vida de todos, en que la cultura y el libro y los libros sirven también para mantenernos vivos intelectualmente y para mantenernos esperanzados. Para mí es un libro que tiene mucho trasfondo de esperanza y de cómo el libro y la lectura pueden ayudarnos en momentos difíciles. Y lleva una dedicatoria que se refiere a una circunstancia de ese momento. Nosotros, durante esos tiempos de confinamiento, todas las noches salíamos a las ventanas a aplaudir a las 8 de la noche a los sanitarios que estaban esforzándose y estaban dejando literalmente la vida a veces para salvar a la gente enferma de COVID. Esto es una cosa que se ha hecho en varios países, creo que en Argentina también, y entonces por eso este libro tiene una dedicatoria que dice: a mis vecinos que resisten todos los días a las 8 de la tarde, eso, lo de resisten es que el himno en España era una canción del dúo dinámico que se titula Resistiré. A mis vecinos que resisten todos los días a las 8 de la tarde, con mis saludos de ventana a ventana, porque como dice el refrán sefardí, no busques casa, busca vecino. Y después de esa introducción, pues ya entramos en lo que es el contenido del libro. Claro, este es un libro pensado para gente que pueda leerlo casi cualquiera. Y lo primero que tenía que hacer era aclarar una serie de cosas para personas que no son judías, que pueden tener interés por la cultura sefardí o por leer este libro, pero que desconocen la importancia enorme que el libro y la lectura tienen en la cultura judía. Porque realmente la religión judía se basa en textos escritos. La buena parte de la práctica del judaísmo se basa en la lectura de los textos, en el análisis y el comentario de los textos, etc. ¿no? Entonces así empieza el libro para los no judíos y para los no conocedores del judaísmo, explicando en primer lugar por qué los libros han sido tan importantes en la cultura judía. Y luego ya empezamos un poco a hablar de cómo han sido la relación de los sefardíes y los libros. Cosas como que había en la Edad Media, había judíos que hacían traducciones de la Biblia para cristianos, por encargo de nobles o de personas importantes cristianas. Cómo toda esa relación de judíos y cristianos unidos a través del libro acaba con la expulsión. ¿Y qué pasó con 2 tipos de libros? Los libros que se exiliaron y los libros que se quedaron, porque naturalmente los expulsados de los reinos de Castilla y de Aragón llevaban entre sus pertenencias libros. ¿Qué pasó con esos libros? Algunos de esos han aparecido, sobre todo los más valiosos, los más ricos, los mejor
hechos los libros que eran un auténtico lujo en el siglo XIV o en el siglo XV, se han conservado algunos de ellos, la Agada de Sarajevo, la Agada, la llamada Brother Agada, es decir, toda una serie, la Biblia Kénico, todos esos son manuscritos medievales que los judíos expulsados se llevaron fuera de la península ibérica y fueron de país en país conservados por familias sefardíes. Y luego también, ¿qué pasó con los libros judíos que se quedaron? Cómo hubo una auténtica persecución de los textos en hebreo, tanto con letras hebreas, tanto escritos en hebreos como escritos en aljamía, es decir, en lengua romance, en castellano, con letras hebreas. La Inquisición se preocupó mucho de destruir esos libros, de prohibir la posesión de libros en hebreo. ¿Por qué? Porque eran muy conscientes de que el vínculo de los conversos con el judaísmo podía mantenerse a través de que existieran libros y que esos libros fueran compartidos, fueran leídos, y esa era una forma de preservar el judaísmo. Así que a lo largo de todo el siglo XVI hubo una auténtica persecución y lo que llamamos biblioclasmo, es decir, destrucción de libros por razones de persecución religiosa. Pero también el libro dedica buena parte a ver cómo los sefardíes en su diáspora crearon sus propios libros. Es decir, por ejemplo, la importancia de Italia y de las comunidades sefardíes de Italia, donde había grandes centros editoriales y había una cultura que era la cultura del Renacimiento, y cómo hay humanistas sefardíes en la Italia del Renacimiento. Unos humanistas que a veces escriben libros de temática judía y los llevan a la imprenta, y otras veces son el enlace entre la cultura española y la cultura europea. Por ejemplo, poca gente sabe que la primera traducción de Francesco Petrarca, del gran poeta toscano Petrarca, al castellano, la hizo precisamente un sefardí en la segunda mitad del siglo XVI. Firma su traducción como Salusque Lusitano, y parece ser que era Salomón Usque, que era un sefardí que era descendiente de convertidos a la fuerza en Portugal, que se habían exiliado a Italia, que habían tenido relación, se habían estado un tiempo en Ferrara, y que al final este señor publica su traducción de Petrarca al castellano en Venecia. Pues era un sefardí. Eso es una cosa que es poco conocida, ¿no? Y luego también toda la cuestión de, por ejemplo, los sefardíes de Ámsterdam. Ámsterdam era un centro editorial importantísimo en la Europa de los siglos XVII y XVIII, y cómo ahí se producen tanto libros judíos en letras hebreas, en hebreo, como hay toda una serie de sefardíes de origen español y portugués que hacen su propia creación literaria, tanto religiosa como profana, obras de teatro, poesía profana, narrativa. Entonces, me interesaba también ver ese aspecto de esa literatura que no es solo religiosa, sino también sefardíes que escriben una literatura laica y que son como españoles o portugueses exiliados en Ámsterdam, ¿no? Y también en menor medida en Hamburgo. Y luego también una parte importante del libro se dedica a todo lo que es el Imperio Otomano. Es decir, buena parte de las comunidades sefardíes más importantes estuvieron en Turquía, en los Balcanes, en el norte de África. Entonces, ¿qué se produjo allí? Como de hecho, en el Imperio Otomano, los primeros que introdujeron la imprenta fueron los sefardíes. Y imprenta hebrea, en letras hebreas, pero era la primera. Los musulmanes, hasta bien avanzado el siglo XVIII, en el Imperio Otomano, no imprimían
Entonces no hay imprenta en letras árabes porque el turco se escribía con letras árabes, hasta el siglo XVIII, y en el siglo XVI ya tenemos traducciones de la Biblia como el Pentateuco de Constantinopla, obras originales en judeo-español, etc. Luego también está, claro, el florecimiento de la literatura sefardí en judeo-español es en el siglo XVIII, y ya el libro acaba un poco con cómo cambia la cultura sefardí en el siglo XIX, cómo empieza a surgir otro tipo de impresos que no son solo los libros, sino los periódicos. Conocemos, y hay algunas reproducciones de portadas y de páginas de periódicos, hay más de 200 periódicos sefardíes aljamiados, es decir, escritos en judeo-español con letras hebreas, que se publicaron en Estambul, en Salónica, en Esmirna, en Sofía, por ejemplo, en el Cairo, en Jerusalén, pero también en países donde los sefardíes emigraron. Hubo algún periódico aljamiado sefardí en París, pero también en Nueva York. Hubo varios periódicos que se publicaban en judeo-español, pero con letras hebreas, para los sefardíes, y para los sefardíes que habían emigrado a Estados Unidos a principios del siglo XX. Entonces, bueno, es un poco toda una trayectoria de cómo cómo ha funcionado, cómo ha ido esa relación de los sefardíes con los libros y la lectura en distintos lugares de la diáspora sefardí, en distintas épocas, con distintas funciones, religiosa, profana, y para distintos públicos, ¿no? También hay que contemplar, por ejemplo, que a partir de un momento determinado, la mayoría de los libros son fundamentalmente para uso de varones o familiar, pero eran los varones los que solían leer o bien particularmente o en voz alta para la familia. Y en cambio en el siglo XIX empieza a haber mujeres lectoras sefardíes y mujeres escritoras que empiezan a escribir en judeo-español y empiezan a publicar cosas y a colaborar en periódicos y todo eso. Eso también me interesaba señalarlo. Así que esta historia del libro y la lectura y los lectores de los sefardíes es en realidad un recorrido por mi admiración por la cultura sefardí, por su diversidad y por su riqueza, pero también una forma de guiar a personas que a lo mejor no saben nada de los sefardíes, ni siquiera del judaísmo, pero que pueden aprender muchas cosas a través de reflexionar qué han sido los libros para los sefardíes. Y los que son judíos y los que son sefardíes, creo que también encontrarán cosas que les pueden interesar o que a lo mejor desconocían. Así que este era el libro y esta es su función. No sé si quieren hacerme alguna pregunta o no sé. Desde como ya quieran. que sí. Muchas gracias. Primero, Paloma, agradecerte un montón. Yo quiero saber algo a título personal. Esto que hablas sobre el mundo sefaradí, ¿incluye recetas sefardíes de comida? Porque si no, yo me lo estoy comprando ya, ahora. No, eso sería otro libro. Sí que es cierto que se han publicado, bueno, una de las cosas que sí menciono un poco de pasada y al final, que es cómo cuando muchas tradiciones sefardíes se han perdido por la emigración a otros países, por una serie de cambios sociales y culturales, se conservan una serie de cosas que son muy identitarias. Y una de las cosas que sí menciono es la cantidad de memorias, de libros de memorias, de narrativas autobiográficas que se han publicado a lo mejor en los últimos 20 o 30 años en muchos países, en muy diversas lenguas, por parte de sefardíes que cuentan en gran medida no tanto su propia historia como la historia de su familia. Y dentro de esa corriente, de esa literatura memorialística de los sefardíes después del Holocausto, después de la Shoah, que recuperan el recuerdo de un mundo perdido,
están también los libros de cocina, a mi modo de ver. Es decir, un libro de cocina sefardí no es solo algo que sirve como guía para hacer recetas, es también de alguna manera una forma de preservar y de transmitir una tradición cultural que es muy importante y que se siente como algo muy propio. Bueno, vos sabés, Paloma, que me van llegando algunas preguntas acá por escrito, mientras que veo la mano de Mari levantada, pero si te parece, me parece que van muy unidas, y aprovecho, hago como una pequeña propaganda, porque la profesora Rayel Amado Bortnik dice que hay mucho en el libro que los sefardim no conocen, así que recomienda Pues leer. me alegro mucho que y está mostrando el libro. Ahora dentro de un ratito, Rayel, te ponemos bien en grande para que lo muestres bien en grande el libro. Y la pregunta que me hacen acá por el chat es, ¿qué conocimiento tienen los españoles sobre la cultura sefardí? Y al mismo tiempo, esto es televisión en vivo, vemos cómo vamos actuando. Me preguntan si podés leer alguna pequeña historia cortita que se encuentre dentro del libro en este momento, en este preciso momento. Bien, bueno, en cuanto a qué conocimiento, pues tengo que decir que bastante escaso, pero ha ido mejorando. Es decir, cuando yo me empecé a dedicar a los estudios sefardíes hace muchos años, lo que me encontraba era un desconocimiento absoluto, pero que vamos, que la gente no sabía lo que eran los sefardíes. Luego sí que, con el tiempo sí que se ha ido haciendo más divulgación, se ha ido investigando más y conociendo más. Hubo un momento bastante clave en España que fue en 1992, en que se conmemoró el quinto centenario de la expulsión, y ahí hubo toda una serie de actos culturales y divulgativos que tuvieron repercusión en la prensa y que de alguna manera suscitaron interés y suscitaron una cierta divulgación de ideas. Sigue habiendo muchos conceptos tópicos, una visión como muy estereotipada, muchos aspectos que no se conocen o que la gente se siente sorprendida. Por ejemplo, pues, pero cosas tan básicas como que hay gente que no sabe que hay literatura sefardí escrita. Piensan que todo es literatura oral, cuentos, canciones, romances. Y bueno, anda que no hay literatura escrita, además en hebreo y en judeo español. Entonces, el conocimiento de los españoles con respecto a los sefardíes ha ido mejorando, es francamente mejorable. A nivel general, pues no es muy conocido el tema, pero sí que hay también mucha curiosidad, y en eso también ha influido una cosa que es, con la democracia, desde que existe en España, ha habido mucho interés por recuperar el pasado histórico, digamos, olvidado, silenciado o reprimido, incluso a nivel local. Es decir, en España ahora mismo es bastante frecuente que un ayuntamiento pues organice unas jornadas sefardíes, más o menos mejor asesoradas, con más conocimiento, con menos, pero invitan a una serie de gente, pues siempre hay algo de música, siempre hay algunas actividades. ¿Por qué? Pues porque se sabe que a lo mejor en ese pueblo, en esa ciudad, hubo una comunidad judía. Entonces, como parte un poco de la recuperación también del propio pasado, de la propia cultura de los españoles. Aquí hubo una comunidad judía, en este barrio vivían judíos hasta 1492. ¿Qué pasó con ellos? ¿Cómo vivían? Es decir, están proliferando también pequeños museitos locales, de elementos judíos locales, ¿no? Es decir, yo creo que sí que hay más curiosidad, hay más interés por el tema y va habiendo más conocimiento. Y por eso también a mí me interesaba escribir un libro que fuera un poco para todo el mundo y que pudieran encontrar una serie de informaciones que fueran interesantes. Y en cuanto a alguna pequeña historia, bueno, el libro es muy anecdótico en el sentido de que tiene muchas anécdotas, historias que me parecen bastante significativas. Pero voy a leer la historia un poquito larga, pero de Abraham ben Jacob Saba. A raíz de la expulsión de 1492, el rabino Abraham ben Jacob Saba se refugió en Portugal, como hicieron otros expulsados de Castilla.
Era discípulo de uno de los mayores sabios judíos castellanos, Isaac de León, y como digno continuador de su maestro, autor de comentarios bíblicos y de obras cabalísticas. Al salir de Castilla, Abraham Saba llevaba consigo su rica biblioteca y se asentó en Oporto, donde continuó ejerciendo como predicador y escribiendo sus propias obras. Pero por poco tiempo. Solo 5 años después, en 1497, el rey don Manuel de Portugal obligó a convertirse a los judíos de su reino y decretó la destrucción de todos los libros hebreos. El decreto de Manuel I, el rey de Portugal, afectó radicalmente a Abraham Saba. Sus 2 hijos menores fueron obligados a convertirse y su biblioteca fue saqueada y destruida, pero logró huir hacia Lisboa llevando consigo las obras que él mismo había escrito. Claro, las había escrito en castellano con letras hebreas. Poco antes de llegar a la ciudad, le advirtieron de lo peligroso que podía ser intentar entrar en ella llevando escritos en hebreo y, en consecuencia, este escribía más en hebreo, enterró sus obras al pie de un olivo. Precioso esto de enterrar las obras al pie de un olivo, ¿no? Cuando algún tiempo después intentó recuperarlas, fue detenido y encarcelado durante 6 meses. Finalmente, Abraham Saba logró huir a Fez, Marruecos, donde vivió 10 años, durante los cuales intentó reconstruir de memoria sus obras perdidas. Llegó a recomponer sus comentarios de los libros bíblicos de Ruth, Esther y del Cantar de los Cantares, además de un comentario cabalístico al Pentateuco, el Seror Amor, ramillete de mirra, y parece ser que luego se trasladó a Argelia y a Italia, donde se cree que murió en 1508. Es decir, me parece una historia preciosa porque ejemplifica muy bien ese itinerario de los libros, ¿no? Un judío que con la expulsión de 1492, un rabino cabalista, se refugia en Portugal. Al cabo de 5 años obligan a convertirse a los judíos de Portugal. Entonces su biblioteca es saqueada, pero él logra salvar sus propias obras, pero las tiene que esconder y las entierra al pie de un olivo, con ese elemento simbólico también, bueno, y de enterrar las obras, ¿no? Y luego, al final, ya cuando le quitan hasta las obras que él ha escrito, las reconstruye de memoria. Me parece que es un caso precioso de lo que puede ser la relación de los sefardíes con los libros. Yo lo veo en este momento, Paloma, a Mario Cohen, el presidente del CICSEF, aplaudiéndote. Y yo quiero decir que, además de aplaudirte, a mí me genera mucha emoción, porque creo que no somos conscientes que tenemos la oportunidad de que ni más ni menos la escritora, la autora de esta obra, nos esté leyendo en vivo el contenido de estos textos. Y wow, la verdad es que me parece que es increíble. Es la historia misma contada y revivida en este momento. Y te hago una última pregunta que me llegó por el chat antes de que pase a la gente que quiere preguntar en vivo, porque la verdad es que con el tiempo venimos muy bien. Y te hago una aclaración, Paloma, que te están mandando un montón de saludos en el Facebook. Un montón, están inundando. Ah, bien, bueno, no puedo atender a todo, luego lo miraré. Vos imaginate que yo estoy con el chat de Zoom, viéndote a vos, viendo el Facebook, el chat de Facebook, mis ojos van para todos lados. Pero una de las preguntas que me parece centrales y súper interesantes que me hicieron es, ¿de dónde te surge, de dónde nace esta admiración por la cultura sefardí? ¿Cuándo comenzó esta admiración? Pues como todas las cosas importantes de la vida, por una casualidad. Es decir, yo estudié en la Universidad Complutense de Madrid filología románica, es decir, lenguas y literaturas derivadas del latín, ¿no? El español, francés, etc. Y paralelamente también estudié la carrera de periodismo. Entonces, para periodismo nos pidieron que hiciéramos un trabajo de fin de curso para una asignatura, y a una compañera y a mí, no sé por qué, nos dio por hacer un trabajo sobre la comunidad judía de Madrid. Hay que decir que estos eran finales de los años 70. En España el tema judío era muy desconocido. Las comunidades judías en España siempre son pocas y pequeñas, pero es que entonces eran mínimas y además no tenían ninguna visibilidad. Y entonces
Entrevistamos a varios miembros de la comunidad judía para nuestro reportaje, que nos salió muy largo. Si hubiéramos sido periodistas de verdad no nos lo hubieran publicado en ningún periódico, pero nos sirvió para aprender y para aprender técnicas, pues eso, de cómo se hace una entrevista, de cómo se hace un periodismo de investigación y tal. Y entonces entre esas personas a las que entrevistamos estaba Jacob Hassan, que era un investigador del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, que junto con su mujer, Elena Romero, tenía un pequeño grupito de investigación sobre la literatura sefardí y la lengua sefardí. Entonces a mí me interesó aquello muchísimo porque me di cuenta de que había en ese momento muchísimos textos inéditos, muchísimas cosas desconocidas. Había muchos libros aljamiados que nunca se habían transcrito ni editado, había un montón de materiales y yo andaba buscando algún tema para mi tesis doctoral cuando acabase la carrera. Entonces, bueno, me interesé, me enseñaron a transcribir textos aljamiados y bueno, conseguí una beca de investigación para hacer mi tesis doctoral sobre literatura sefardí. Y ese fue el principio, es decir, fue una casualidad. Yo no tenía ningún interés por la cultura judía ni por la cultura sefardí en ese momento. No sé por qué nos dio por hacer un trabajo sobre una minoría religiosa en España, quizá porque eran tiempos en que estábamos en los inicios de la transición y había curiosidad por todo lo que había sido prohibido o silenciado en España durante la dictadura, pero lo cierto es que fue una casualidad tras otra y desde entonces pues, siempre me he dedicado a la investigación sobre literatura sefardí, tanto cuando era profesora de universidad, que lógicamente lo que daba era sobre todo literatura española, pero logré meter en la Universidad del País Vasco durante unos años una asignatura optativa de literatura, de lengua y literatura sefardíes, como luego en el CSIC, donde he dirigido un grupo de investigación que se dedicaba a esto. Y en cierto modo es un grupo que formé yo, o sea, reclutando gente, la mayoría de los cuales, todos los cuales eran no judíos, eran españoles o no, pero personas que realmente se acercan a la cultura sefardí por un interés intelectual y por una atracción que no es un interés personal o afectivo suyo propio, sino por esa admiración desde fuera de la que estaba hablando. Bien, creo que la respuesta a la pregunta fue más que completa. Si te parece, Paloma, quiero contarte que no solamente que la gente no se va, sino que se suma cada vez más gente. Sí, ya veo, vamos por 118 los participantes. Desde que arrancamos ya casi 30 personas se han sumado al Zoom, así que evidentemente el tema es interesante, es atractivo y tenemos muchas preguntas, me siguen llegando preguntas por el chat, pero había prometido que íbamos a hacer preguntas en vivo de la gente también con el micrófono. Lo que pido, como siempre, es que sean cortitas y concisas. Así que, María Cherro de Azar, querida María, si te podés activar el micrófono, te escuchamos. Ahí estamos. Sí. ¿Me escuchaste? Sí, sí. Bueno, en principio, gracias, Paloma. Bienvenida nuevamente a nuestra reunión de Zoom. Y también te felicito por el trabajo, porque me parece que es verdad que es una guía tanto para judíos como para no judíos, e inclusive para las nuevas generaciones que tampoco tienen, a lo mejor, no están tan incorporadas en la tradición, y este trabajo tuyo le da las pautas de las celebraciones y el recorrido histórico de lo que es, de lo que fueron las comunidades judías desde España hacia la diáspora. Me pareció muy interesante la bibliografía que aportás en el libro, pero porque digo yo, ¿de dónde habrá sacado tanta información sobre esos libros tan bellos, tan antiguos y tan bien ilustrados algunos? Mi pregunta es si en la biblioteca del instituto hay ejemplares estos de los que vos hablás, y si no, si realmente o vos tenés algunos de estos ejemplares de los que comentás con tanto fervor y tan buena descripción de cada una de estas obras y su itinerario, ¿no? Porque además de
de comentar el libro en sí mismo, tanto las Biblias como los relatos, son de una riqueza descriptiva del ejemplar que da ganas de tenerlo entre las manos, aunque a mí me encantan los libros, realmente. ¿Qué más quisiéramos? Bueno, vamos a ver, la mayoría de los libros de los que hablo, si te refieres a las obras originales, claro, sí, son ejemplares, sobre todo estos grandes libros maravillosos, magníficamente sí, iluminados, las medievales, Biblias, sí. Eso, claro, esos están en museos, pues una de las Biblias está en la Biblioteca Bodleiana de Oxford. Otra es la Haggadah de Sarajevo, que está en el Museo Nacional de Bosnia y Herzegovina, ¿no? Y luego sí, también sí, sí. Hay en distintos sitios, es decir, los grandes libros importantes, hay algunas, bueno, libros aljamiados, publicados. Facsímiles. Sí, no, y hay libros, por ejemplo, bueno, hay facsímiles de algunas de estas grandes obras, sí, o simplemente libros que las reproducen, no exactamente facsímil, pero con muchas fotos. Y luego, por ejemplo, lo que son libros más normales, pues hay un fondo en la Biblioteca Tomás Navarro Tomás del CSIC, hay, por supuesto, en la Biblioteca Nacional de Israel y en el Yad Ben-Zvi de Jerusalén, también en la Biblioteca del Congreso de Washington, por ejemplo, hay un fondo de textos aljamiados. Es decir, están los libros pues donde han ido a parar. No los tiene nadie todos, evidentemente, y yo tengo que decir que originales no tengo ninguno, personalmente, o sea, porque siempre he trabajado pues o bien con reproducciones, o bien a veces ahora ya empieza a haber cosas online, etcétera. No tengo una colección de libros sefardíes en mi casa, porque yo lo que me he dedicado ha sido al estudio, no al coleccionismo sobre la literatura, sobre libros sefardíes. Sí. Y lo otro que te quería comentar es sobre esta proliferación, digamos, de autobiografías y de relatos de personales, de familia y esto, que tenemos acceso porque se difunden en todos los países, hay intercambio y se envían por correo. Lo que me resulta interesante y que me parece importante comentar es que en cada una de estas autobiografías, cada uno de los sefaradíes que lo leen en distintas partes del mundo coinciden exactamente, ya sea de Sarajevo, de Bosnia, de Yugoslavia, de Grecia, ¿no? Cómo coinciden, y ese patrimonio cultural, de tradiciones y costumbres y comidas, como decía Ilan, se mantienen, digamos, a pesar de la distancia, ¿no? Que coinciden todos cuando uno lee todas estas biografías o relatos de familia. Estas costumbres son casi todas, coinciden exactamente. Hay como un solo tronco y esa dispersión no modificó las costumbres, las tradiciones y las lecturas, ¿no? Esto me parece muy importante sostener, que a través de toda tu obra, que también me parece, insisto, que es una guía de la vida judía, estas autobiografías que vos mencionás al final, me parecen importantes porque ahí coincide plenamente todo este patrimonio de tradiciones y patrimonio de cuentos y de refranes dispersos por el mundo que coinciden en una sola versión, se podría decir, ¿no? Claro, es que hay cosas que se olvidaron y se perdieron, pero hay una serie de cosas que se han conservado y normalmente se han conservado todos. No puede haber cosas específicas. Pero la mayoría, hay un gran porcentaje, ¿no? A eso me quería decir que bueno, que a pesar de estas diferencias geográficas, en ese sentido se sostiene, así que agradecida por toda esa bibliografía que pones al final y por la descripción de esos volúmenes preciosos, preciosos volúmenes. A lo que se refiere María es que al final hay una pequeña sección para saber más, selección de lecturas, en que por distintos temas tratados pues se recomiendan algunos libros o artículos para quien quiera ampliar conocimiento. Algunas de estas cosas están accesibles por internet, otras son más difíciles de obtener, pero bueno, quería dar un poco una orientación, y otras son más accesibles en unos países y menos en otros, pero en cualquier caso quería dar una orientación por si alguien
alguien quería leer algo más sobre algún aspecto. Sí, muchas gracias. Yo me voy a tomar el atrevimiento no de hacer una pregunta, sino una propuesta, así que les pido por favor a la comisión directiva del SIDICSEF que anote. Mario, por favor, ahí en la computadora o con lapicera en mano. Propongo un viaje a las fuentes, organizado por el SIDICSEF. Nos tomamos un avión y vamos a visitar cada una de las fuentes citadas por Paloma, porque también me habla la profesora Rachel Amado Borni, que me dice, tenemos en Seattle, en la Universidad de Washington, muchos libros y textos online. Entonces yo propongo, bueno, vayamos a visitarlos, vayamos... Eso es una vuelta al mundo, casi. Yo digo, el SIDICSEF puede auspiciar, tenemos muchos auspiciantes, un 10% de descuento para todos los que participaron de estos encuentros, y volvemos, un viaje a las fuentes. Mientras que... a lo mejor en Australia no van a encontrar mucho, pero en el resto en Europa, en Asia, vamos, Oriente Medio sobre todo, en el norte de África y en América, creo que se las van a tener que recorrer enteras. Yo creo igual, Paloma, que si Israel sigue firmando acuerdos de paz, vamos a poder visitar todos los lugares donde estuvieron los sefardim. Así que... Bien. Vamos a seguir, se sigue sumando cada vez más gente también en Facebook. Prometí una pregunta más, así que les pido al público que me levanten la mano los que tienen la cámara prendida, si alguno tiene una pregunta más, y después pasamos a la parte musical. Hay sorpresas, hay más información, no se despeguen de ahí. Pregunto al público, ¿alguien tiene ganas de hacer alguna pregunta? Levante la mano. Esto parece bien de Yule, diría yo. Me sale el costado de Moré. Ahí la veo a María Gabriela Misraje. Le pido que se active el micrófono y que por favor la pregunta sea cortita y al pie, así podemos seguir adelante con todo lo que hay. ¿Pudiste activar? A ver. Vamos de vuelta. Esto es todo en vivo, créanme. Hola. Ahora sí. Sí. Hola, ahora ya lo escucho. Bueno, tengo la conexión inestable, así que pido disculpas, pero está pésimo. Bueno, en primer lugar, como siempre, excelente, un placer escucharla, Paloma, muchas gracias. Yo le quería preguntar sobre esos textos escritos por mujeres en el siglo XIX, que usted mencionó al pasar, entre tantas cosas interesantísimas, fundamentales. Ese es un corpus que personalmente no conozco, y le quería preguntar sobre qué géneros fundamentalmente están trabajando estas mujeres. Dijo con claridad que hay colaboraciones en periódicos, así que habrá artículos periodísticos. Digo, me refiero a qué género discursivo. Si están escribiendo poemas, están escribiendo narrativa también, o algo, teatro me parece más difícil, pero eso, sobre qué géneros y temas, pero fundamentalmente por los géneros discursivos, ¿no? Bueno, eso es una cosa que les sorprenderá probablemente. Las primeras mujeres que escriben en judeo-español son de los años 80 del siglo XIX, es decir, es bastante tarde. Y es un poco, bueno, fundamentalmente conocemos dos, es que son muy desconocidas y se están descubriendo ahora. Precisamente Elisa Martín Ortega y yo publicamos un libro que es en realidad distintas contribuciones de un congreso sobre mujeres sefardíes que organizamos en el CSIC, mujeres sefardíes lectoras y escritoras, que lo tiene al final en la bibliografía recomendada. Bueno, las dos primeras que conocemos son Reina Cohen, que era una señora de Constantinopla, que se había educado había estudiado, era judía, pero había estudiado en la escuela de una misión protestante. Y entonces ella es una autora de la cual se han publicado pocas cosas. Fundamentalmente tiene una serie de libros inéditos, pues un comentario del libro de Daniel, una especie de autobiografía mística, sobre la cual está trabajando, sobre sus experiencias místicas, sobre la cual está trabajando la profesora Gila Hadar de Israel, pero lo que ella publicó con Aljamía fueron dos folletitos advirtiendo a las mujeres de los peligros de la vida moderna desde un punto de vista muy tradicional, ¿no? Diciendo que no se dejasen, digamos,
apartar del judaísmo incorporándose a las frivolidades de la vida moderna. Y luego otra es Rosa Yehezkel, que es de una familia de periodistas, intelectuales, escritores, y lo que escribe ella es significativamente un libro de urbanidad, un libro de cómo comportarse bien en la sociedad. Puede parecer una cosa muy frívola, pero eso nos da la idea de cómo estaba cambiando a las alturas de 1880 y tantos el papel de las mujeres en la sociedad judía del Mediterráneo Oriental, de lo que era todavía el Imperio Otomano, ¿no? Cómo su papel ya no era solo tradicional de amas de casa, sino de señoras que tenían que recibir visitas, de todo esto, y eso puede parecer hoy en día una cosa como muy antigua, pero en su momento fue un cambio importante en la vida de las mujeres. Y luego ya en el periodo, ya a principios de siglo y sobre todo en el periodo de entreguerras, ya hay mujeres que escriben en los periódicos, y quizá la más conocida es una escritora de Sarajevo, de Bosnia, que se llama Laura Papo, que escribió teatro, que lo representaba un grupo de la comunidad judía, pequeños cuentecitos o escenas narrativas que publicó en varios periódicos, y un tratado, un ensayo sobre la mujer sefardí en Bosnia. Es una autora muy interesante, murió en 1942, pero de enfermedad, y de un cáncer, y había nacido pues, no sé, a finales del siglo XIX. Muchísimas gracias. No escuché bien el nombre de la segunda. No sé si... La segunda es Rosa Yehezkel Gabay. Ese es el nombre. Muchísimas gracias. Me parece que es como una paradoja al mismo tiempo, ¿no? Porque participan de esa transición mientras transmiten que no se aparten de los valores, etcétera, etcétera. Por lo que usted habla, ellas están dando un paso al frente, por empezar, convirtiéndose en escritoras y demás, que no responde a la tradición de manera estricta. Claro. Hay en el caso de Reina Cohen esa especie de contradicción. Está haciendo una cosa insólita que es muy atrevido para su época, pero su mensaje es muy conservador en realidad. Bien, muchas gracias María también por la pregunta. Paloma, sé que por supuesto lo tuyo da mucho para hablar. Si tenés ganas de dejar un contacto, todavía falta, no me estoy despidiendo, pero para que Paloma aproveche si tiene ganas de dejar un contacto. Mientras tanto le pido al doctor Mario Eduardo Cohen que anote, porque acá en Facebook se tomaron en serio la idea del viaje y me está diciendo Eva que tiene ganas de hacer el viaje. Estela Jackney Garber también me dice, Raquel me está diciendo acá por el Zoom que se suma al viaje. Todos los que se quieran sumar me lo van mandando por escrito, que después el doctor Mario Cohen se va a encargar de conseguirnos los pasajes. Paloma. Pues muchas gracias a todos, y ahora la música, ¿no? Vamos a ir a la música. ¿Tenés ganas de dejar algún contacto, algún mail o algo para Pues la es gente? que, ¿sabes qué pasa? Que no estoy... me está asustando que hay 100 y pico de personas conectadas. Y yo, si me escriben 100 y pico de personas, simplemente es que no les voy a poder contestar. Entonces... Vamos a hacer lo siguiente. Vamos a usar el correo del CIDICSEF. La gente lo tiene en el chat. Le pueden enviar el CIDICSEF y el CIDICSEF luego te envía a vos las preguntas que vayan surgiendo. Vale, de acuerdo, muy bien, muchas gracias. Genial. Entonces volvemos con la profesora Graciela Teva. Graciela, momento musical del encuentro de hoy. Bueno, amigos, la verdad que es también un orgullo, es un placer para nosotros contar con una cantante argentina, Karin Rosenfeld-Mordo. Por supuesto que también se dedica mucho a otros géneros, pero entre ellos está abordando el repertorio sefardí. Así que vamos a escucharla, va a ser un placer y un lindo cierre de esta hermosa reunión tan cálida, tan llena de conocimientos y de la forma que los transmitís. Así que nuevamente gracias Paloma y adelante Karin. Bueno, muchas gracias. ¿Se escucha bien? Porque la prueba...
Te vamos a pedir, Karin, si te acercás un poquitito más, porque me pidieron desde Facebook también que se escuche un poquitito bajo. Quédense tranquilos que después cuando canta igual Karin se va a escuchar más fuerte. Cualquier cosa me van diciendo. Bueno, primero quería agradecer al CIDICEF la invitación. La verdad que estar acá con Paloma, conocernos personalmente, ya es Zoom, así que un honor. Y hablando de transmisión también, que veo que Paloma es muy buena transmisora de los sefaradí también. Y en el sentido de la transmisión, yo he crecido con estas canciones que estoy encantada de poder compartir acá con el Zoom, con el sonido que el Zoom nos permita también. También está presente mi madre, Estela Mordo, que es un eslabón fundamental en la transmisión, en la tradición oral, en la transmisión de relatos, de recetas y de canciones. Y bueno, son canciones que cantábamos de chica en las reuniones familiares y que cantaba primero de puertas adentro y después más grande empecé a cantar, digamos, de puertas afuera, cuando empecé a cantar el apellido materno, que es Mordo, que es encargado de la transmisión. Mi abuela nació en Izmir, y allí migraron a Francia y luego a Argentina. Y así se fue transmitiendo a través de las generaciones las tradiciones, los cantos y los relatos. Y también vi que está presente Susana Bay, que es, bueno, también una querida amiga, investigadora. Tuve el honor de haber podido participar, que me invitó a participar en unas grabaciones con el grupo de arboleras, y que además la convocó a mi madre como informante para el registro de canciones de la universidad. Así que bueno, esto son unas palabras para dar el contexto, digamos, personal del contacto con la música que voy a compartir con mucho gusto, esta música que nos gusta a todos y que estoy con muchas ganas de compartirlo. Todo lo que nos deje el Zoom, me voy a poner de pie, a ver si se escucha. ¿Se ve bien? ¿Se escucha? Bien. Perfecto. Ya salió de la mar la galana, ya salió de la mar la galana, con un vestido de sirma blanco, ya salió de la mar. Entre la mar y el río, entre la mar y el río, nos creció un árbol de bimbrillo, ya salió de la mar. Entre la mar y la arena, entre la mar y la arena, nos creció un árbol de canela y ya salió de la mar. Ya salió de la mar la galana, ya salió de la mar la galana, con un vestido de sirma blanca, ya salió de la mar, ya salió de la mar. Wow, wow, permitime que te muestre en este momento la lluvia de aplausos que están habiendo del otro lado de la pantalla. Karin, emocionante, increíble, qué lindo. Me alegro que se haya escuchado bien. Este es un belek turco, es muy livianito, es lo que me permite, en general son más pesados, pero este es el que me acompaña en las aventuras, y es muy livianito, me permite tenerlo así, porque si no, si es muy pesado, tendría que sentarme. Karin, te hago una pequeña consulta. Vuelvo a esto que estamos en televisión en vivo y esto no estaba preparado. ¿Vos te animás a cantar otro tema más?
Sí. ¿Sí? Porque me están pidiendo acá por el chat, me dicen qué hermosura la canción que está cantando Karin y quieren otra más. Pero mientras tanto tengo un pequeño anuncio para hacer, para que vos también descanses un poquitito la voz. Y antes de pasarle la palabra a la profesora Graciela, que tiene un anuncio para hacer en este momento, quiero recordarles que el próximo miércoles, ¿sí? Miércoles 27 a las 18 horas de Argentina, vamos a tener un encuentro muy especial que está ligado justamente con motivo de la recordación del Día Internacional de Conmemoración del Holocausto, y vamos a contar con la disertación de Helen Budkowski y también de María Cherro Dazar sobre lo que fue la Shoah en el mundo sefardí. Así que recuerden de anotarse para la semana que viene, miércoles 27, 18 horas. Y antes de volver con Karin, Graciela, me dijiste que había una sorpresa. Y esto también estaba fuera del libreto. Te pido que te actives el micrófono. Porque Pero vamos a dejar la sorpresa cuando termina Karin. Cuando termina Karin, entonces volvemos con Karin. Karin, Exactamente. el público te aclama, somos oídos nuevamente. Los bilbilicos cantan en el árbol de la flor. Vivallos se asentan los que sufren del amor. Vivallos se asentan los que sufren del amor. Ven, querida, ven, amada, ven al bodre de la mar, que allí te contaré mis males, que te metas a llorar. Que allí te contaré mis males, que te metas a llorar. En el día voy llorando, la noche sin dormir, llorando y suspirando. ¿Hasta cuándo vos sufrir? Llorando y suspirando. ¿Hasta cuándo vos sufrir? Llueven los aplausos por Zoom, llueven los aplausos por Facebook, ovación. Es conmovedor, Karin, realmente. Gracias por este tiempo que le brindás al CIDICSEF y por supuesto a las más de 113 pantallas, porque atrás de cada pantalla pueden haber 2, 3 personas. La veo a Paula que está grabando ahí. Este momento es emocionante. Yo no me arrepiento de decir que el CIDICSEF es el momento de la semana para aprovechar, para disfrutar, para distenderse, para abstraerse un poco de todo lo que pasa ahí afuera y dedicarnos a disfrutar un poco. Ahora te voy a decir algo que me están pidiendo acá desde el público, pero vuelvo ahora sí con Gra. Gra, ¿querés activarte el micrófono? Bueno, ¿querés cantar una canción más, Karin? ¿Tenés ganas? Bueno, termina Karin y continúo yo. Gracias. Perfecto. Volvemos entonces con Karin. Bueno, si estuviéramos juntos, podrían cantar el estribillo, pero lo pueden hacer en sus casas. Desde ya que sí, y cuando venga el estribillo, te pongo a vos en miniatura para que veas cómo los demás cantan con vos este estribillo. Non passeig por la misana, non passeig por la misana, que tengo hija galana y pasaré, pasaré y tornaré y la hablaré.
la via non è suya, es del rey. No pases por mi cortillo, no pases por mi cortillo, que tengo yo garrido y pasaré. Pasaré y tornaré y hablaré y le diré que la via non è suya, es del rey. Si tenés yo garrido, si tenés yo garrido, dámelo a mí por marido y pasaré. Pasaré y tornaré y hablaré y le diré que la via non è suya, es del rey. Non pases por mi cocina, non pases por mi cocina, que tengo ella janina y pasaré. Pasaré y tornaré y hablaré y le diré que la via non è suya, es del rey. Si tenés ella janina, si tenés ella janina, dámela mi pura amiga y pasaré. Pasaré y tornaré y hablaré y le diré que la via non è suya, es del rey. Bueno, Karin, muchísimas gracias. Yo hablo en nombre de todos mis compañeros, María de Azar, Betty de Azar, Leonardo Abadi, nuestro presidente Mario Cohen y nuestra secretaria Diana Artuitka. Te agradecemos muchísimo tu participación, tenés una voz hermosa, transmitís muy lindo y hemos gozado de un ratito muy agradable. Y ahora viene la gran sorpresa del día. Ahora viene la gran sorpresa del día. Paloma querida, es para vos esto. Es una distinción que te hace el CIVICSEF. En sesión plenaria del 13 de enero del 2021, la Comisión Directiva del Centro de Investigación y Difusión de la Cultura Sefardí, CIVICSEF, decide por unanimidad distinguir Paloma Díaz Mas, considerando que la doctora Paloma Díaz Mas tiene una trayectoria de excepción en su calidad de investigadora y escritora de novelas, que ha dedicado su vida a estudiar en el más alto nivel las costumbres y la literatura de los sefarditas, en sus variantes de creación oral, escrita y el romancero, que ha hecho escuela como profesora y formado a nuevos investigadores en los temas que hacen a la cultura sefardí, que su libro ya clásico, Los sefardíes, Historia, Lengua y Cultura, traducido al inglés como Sefardím, ha tenido gran repercusión y que ha contribuido al redescubrimiento de la tradición judeo-española, que ha dado numerosas conferencias resaltando personajes de la historia y cultura de los sefardíes, que ha creado el sitio Sefarweek, una fuente documental importante para el estudio de los sefardíes, que además ha investigado temas variados relacionados con la cultura sefaradí, como los proverbios morales de Shemtov de Carrión, temas de historia contemporánea y temas relacionados con las mujeres sefarditas, que ha asistido al Simposio Internacional de Estudios Sefardíes, organizado por el CIVICSEF, y publicado artículos en Sefárdica, publicación académica del CIVICSEF, que el CIVICSEF se siente agradecido por la trayectoria de esta destacada investigadora. Por todo ello, el CIVICSEF se enorgullece en tenerla como una de sus miembros grandes amigos. La considera incorporada como miembro correspondiente de la institución y le otorga una placa que recuerde esta distinción. Firmado, Comisión Directiva CIVICSEF.
Bueno, pues muchísimas gracias. Es una gran sorpresa para mí. Me siento muy honrada. Y bueno, muchísimas gracias. Vamos, me alegra mucho tener tan buenos amigos. Muchas gracias, de verdad, de Gracias corazón. a vos. Muchas gracias. Gracias a vos por todo lo que das y lo que vas a seguir dando. Eso espero y que sigamos juntos, que nos podamos ver en persona y si no, que nos sigamos viendo virtual. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Paloma, por el aporte de hoy y por el aporte que das a la cultura sefardí desde hace tantos años y que seguirás dándolo por muchos años más. Un gran abrazo de todos mis compañeros y en el mío propio. Muchas gracias a todos y gracias. Hasta siempre. Seguiré conectándome de vez en cuando, como esta vez como oyente. ¿Cómo no? Gracias, Paloma. Los encuentros del CIDICSEF también tienen sorpresas para nuestros invitados. Creo que hemos vivido una tarde cultural impresionante, de alto nivel y de alta calidad. Veo que Mario se desilenció, así que Mario, ¿tenés ganas de decir algo? Dos palabras nada más para agradecer a Karin y sobre todo a Paloma. Como judíos, como sefarditas, como hombres de la cultura, estamos agradecidos toda tu trayectoria. Nosotros somos los que hemos recibido todo lo que vos has investigado y por lo tanto nosotros somos los agradecidos. Sabes que tienes amigos aquí, la lejanía no impide que la amistad se corte, así que somos tus aliados, estamos en el mismo tema y potenciémonos en el futuro para nuevas realizaciones. Debo comentar un hecho luctuoso. Acaba de fallecer un compañero nuestro, Luis León, que colaboró tanto tiempo en temas de estudios sefardíes. Nuestra condolencia a la familia y a todos. Así que bueno, lamento el momento luctuoso. Pero bueno, hemos vivido una jornada hermosísima y ya te invito en 1 o 2 meses. Hay tantos temas. Yo encantada. Hay tantos temas que manejas que podemos hacer. Bueno, tenemos para varios meses y años. Bueno. Yo encantada, cuando queráis. Muchas gracias por todo. No hay pandemia que nos detenga, vamos a decirlo de esa manera. Acá sabemos sortear estas piedras que aparecen en el camino. Simplemente vuelvo a recordarlos, esperamos la semana que viene en un encuentro muy, pero muy interesante. Si hay algo que caracterizó al pueblo judío en general, es esto de generación en generación, y ser testigos y poder escuchar sobre la Shoah con quienes lamentablemente la tuvieron que padecer, es algo importante que nada, el CIDICSEF nos brinda justamente la oportunidad de poder hacerlo, así que sé que están ahí en cada miércoles. Les pido especialmente el próximo miércoles que estén ahí, que les digan a sus amigos, porque va a ser un encuentro que va a quedar para el recuerdo de nosotros. Este encuentro queda grabado en Facebook, queda también grabado y lo vamos a seguir difundiendo por YouTube. Ha sido un verdadero gusto. Aprovecho porque el público del CIDICSEF es insaciable, no se conforma con nada y me siguen pidiendo más música de la voz de Karin. Karin, ¿te animás a cerrar el encuentro de hoy cantando Buena Semana, que me están pidiendo acá por el chat? ¿Te animás? A ver si te activás ahí el micrófono y me respondés. La gente está deslizando una sonrisa, sin presión, ¿Podemos cantar algo, sí? Lo que vos quieras. Yo te digo lo que me pidieron, pero asumo que cualquier melodía que salga ahí, pronunciada por vos, va a ser hermosa, sin lugar a dudas. Bueno, voy a cantar otra. Perfecto, entonces nos despedimos con la música de Karin. Le agradecemos muchísimo a Paloma, le agradecemos muchísimo a Karin, a todos los que estuvieron del otro lado, que nos mandaron saludos desde Brasil, desde La Plata, desde Tucumán, desde Israel, desde Dallas, desde Zimbabue, el centro
La comunidad israelita sefardí de Uruguay, desde España, desde Israel, desde todas partes del mundo nos enviaron saludos. Les agradecemos a todos por estar del otro lado. Karin, cerramos el encuentro con tu música. Gracias a todos. Tres clavinas en un tiesto, una blanca y otra ros. La del medio es forelada en pesillos del amor. Aman minosh, minosh, yarun minosh, minosh, sheker minosh, minosh. No me veas a María, mis caras serán kunya, el calor y la tiquía me truyeron a este hal. Aman minosh, minosh, yarun minosh, minosh, sheker minosh, minosh. A los cielos vos subir, a los 7 tabacán, flechador voy a echar, donde cae el mi mazal. Aman minosh, minosh, yarun minosh, minosh, sheker minosh, minosh. Una fuente enfrente y la otra, vivía Guayma Pertí. En Chicago dile a tu mamá que te quiero para mí. Aman minosh, minosh, yarun minosh, minosh, sheker minosh, minosh. Gracias, gracias, Karin. Llueven de vuelta los aplausos del otro lado de la pantalla. Y ahora sí, con un poquitito de la música con la que entramos, empiezo a despedir a todos. Hasta la semana que viene. Gracias por acompañarnos. Nos vemos. Buena semana, mos del Dios. Buena semana, mos del Dios. Buena semana, mos del Dios, alegres y sanos.